Durante 4 años fui la mano derecha de José Antonio Yepez Ortiz, el Marro, el hombre que convirtió el robo de combustible en el imperio criminal más sangriento de Guanajuato, y la única razón por la que sigo respirando después de traicionarlo es porque logré hacer algo que ningún sicario había conseguido antes: desaparecer completamente del mapa cuando él menos se lo esperaba. Todo el mundo cree que escapé por suerte o porque los federales me protegieron, pero la verdad es que mi supervivencia se debió a una estrategia que planifiqué durante meses, sabiendo que tarde o temprano tendría que elegir entre mi lealtad al cartel Santa Rosa de Lima y mi propia vida. La traición no fue por dinero, ni por miedo, ni porque me hubieran capturado los rivales, sino porque descubrí que el Marro había ordenado la ejecución de mi hijo de 16 años para enviar un mensaje a los otros sicarios sobre las consecuencias de mostrar cualquier signo de debilidad. Esa madrugada, mientras escuchaba los gritos de dolor de mi niño, siendo torturado en el sótano del rancho principal, entendí que había llegado el momento de convertirme en la cazadora en lugar de seguir siendo la presa, y que si quería salvar lo que quedaba de mi familia, tendría que usar todas las técnicas letales que había aprendido durante años de servicio para eliminar al monstruo que había ayudado a crear. Mi nombre es Alejandra Moreno Vázquez, pero en las calles de Celaya me conocían como la Flaca Bonita, un apodo que según los rumores me habían puesto porque era capaz de seducir a cualquier objetivo antes de volarlo en pedazos con una sonrisa en los labios. Nací el 3 de diciembre de 1991 en la colonia San Miguel, una de esas zonas marginadas donde las casas de adobe se desmoronan bajo el peso de la pobreza y los sueños se pudren más rápido que la basura acumulada en las esquinas. Mi infancia transcurrió entre el olor a tortillas quemadas y el sonido constante de las sirenas policíacas que atravesaban nuestro barrio persiguiendo a ladrones, drogadictos y asesinos que se escondían entre las callejuelas polvorientas, donde crecí aprendiendo que la supervivencia dependía más de la astucia que de la honestidad. Mi padre, Joaquín Moreno, era mecánico en un taller de reparación de camiones sobre la carretera a Salamanca, donde se ganaba la vida arreglando los vehículos destartalados que transportaban mercancía legal e ilegal entre Guanajuato y Michoacán. Era un hombre trabajador que llegaba a casa cada noche con las manos manchadas de grasa y el cuerpo quebrado por 12 horas de trabajo bajo el sol implacable del Bajío mexicano. Mi madre, Rosa Vázquez, limpiaba casas en las colonias ricas de Celaya, donde las señoras adineradas la trataban como mueble invisible, mientras ella fregaba sus pisos de mármol por sueldos que apenas alcanzaban para el frijol y la leche en polvo. La violencia llegó a mi vida cuando tenía 13 años, de la manera más brutal y repentina posible. Una noche de septiembre del 2004, los hermanos Aguirre, que controlaban el robo de combustible en la zona, llegaron al taller de mi papá exigiendo que les permitiera usar sus instalaciones para descargar y procesar gasolina robada de los ductos de Pemex. Mi padre se negó porque sabía que involucrarse con los guachicoleros era una sentencia de muerte a plazos, pero los Aguirre no aceptaron su negativa y decidieron dar un ejemplo que aterrorizara a otros comerciantes de la zona que pudieran tener ideas similares de resistencia. Los sicarios de los Aguirre regresaron 3 días después, un viernes por la tarde cuando mi papá estaba cerrando el taller después de reparar el motor de una camioneta de carga. Llevaron bidones de gasolina robada y rociaron todo el lugar, desde las herramientas hasta los vehículos que estaban en reparación, convirtiendo el taller en una trampa mortal lista para explotar. Cuando mi padre trató de escapar, le dispararon en las piernas para inmovilizarlo y después prendieron fuego a todo el lugar mientras él gritaba pidiendo ayuda que nunca llegó. Desde mi casa, que estaba a 2 cuadras del taller, pude ver las llamas naranjas que se alzaban hacia el cielo nocturno y escuchar los gritos desesperados de mi papá mientras se quemaba vivo sin que nadie pudiera hacer nada para salvarlo. Los bomberos llegaron 40 minutos después, cuando ya no quedaba nada del taller excepto cenizas humeantes y el olor nauseabundo de carne quemada que se quedó impregnado en
Mi memoria para siempre. Encontraron el cuerpo de Joaquín Moreno carbonizado junto a los restos de su camioneta, irreconocible excepto por el anillo de bodas que milagrosamente había sobrevivido al fuego. Esa noche, mientras mi madre lloraba desconsoladamente abrazada al anillo de mi padre, y los vecinos nos ofrecían condolencias susurradas por miedo a represalias, juré por la Virgen de Guadalupe que algún día me vengaría de los cabrones que habían asesinado a mi papá de la manera más cruel imaginable. El dolor en mi pecho era tan intenso que pensé que me iba a matar, pero había algo más fuerte creciendo dentro de mí como un cáncer maligno, un odio puro y concentrado hacia los guachicoleros que creían que podían quitarle la vida a la gente trabajadora sin enfrentar consecuencias. Los meses siguientes fueron un descenso gradual hacia la miseria absoluta. Sin el ingreso del taller, nos quedamos sin dinero para pagar la renta y tuvimos que mudarnos a un cuarto de vecindad en la colonia más peligrosa de Celaya, donde el ruido de balaceras nocturnas se mezclaba con los gritos de mujeres golpeadas y el llanto de niños hambrientos. Mi madre consiguió trabajo en una maquiladora donde la explotaban 12 horas diarias por un sueldo miserable que apenas alcanzaba para tortillas y frijoles. Yo abandoné la escuela a los 14 años para trabajar vendiendo comida en las calles, cargando canastas pesadas bajo el sol, mientras trataba de ganar unos pesos que ayudaran a mi familia a sobrevivir. Fue durante esos meses de pobreza extrema que conocí a Miguel Ángel, un muchacho de 17 años que trabajaba como halcón para los mismos hermanos Aguirre que habían matado a mi padre. Miguel era guapo, carismático, y tenía esa confianza arrogante típica de los jóvenes que han encontrado poder y dinero fácil en el mundo del crimen. Me cortejó durante semanas con regalos, promesas románticas y historias exageradas sobre las aventuras emocionantes que vivía trabajando para la organización criminal más poderosa de Guanajuato. Al principio rechacé sus avances porque sabía perfectamente quiénes eran sus jefes y lo que le habían hecho a mi familia, pero la pobreza tiene una manera de erosionar los principios morales más sólidos. Miguel me ofrecía una vida mejor, la oportunidad de salir del hoyo de miseria donde habíamos caído, dinero suficiente para que mi madre dejara de matarse trabajando en la maquiladora. Cuando cumplí 15 años, cedí a sus presiones y acepto ser su novia, sin imaginar que esa decisión me llevaría directamente al corazón del mismo imperio criminal que había destruido a mi familia. A través de Miguel conocí el funcionamiento interno de la organización de los hermanos Aguirre, que en esa época controlaba el robo de combustible en un territorio que abarcaba desde Celaya hasta Salamanca, pasando por Irapuato y Villagrán. Su operación era sofisticada y brutal. Tenían equipos especializados que perforaban los ductos de Pemex durante la noche, camiones cisterna que transportaban la gasolina robada hacia refinerías clandestinas y sicarios que eliminaban a cualquiera que tratara de interferir con sus actividades. El negocio generaba millones de pesos semanales, dinero que se lavaba a través de negocios legítimos como gasolineras, restaurantes y construcción. Miguel me introdujo gradualmente en las actividades del cartel, comenzando con tareas aparentemente inocuas como llevar mensajes entre diferentes células o vigilar policías que pudieran estar planificando operativos. Me pagaban 500 pesos por cada encargo, una cantidad que representaba más dinero del que mi familia había visto en meses. Gradualmente las responsabilidades se volvieron más serias. Transportar armas, acompañar distribuidores durante entregas importantes y eventualmente participar en operaciones de intimidación contra comerciantes que se negaban a cooperar con la organización. La primera vez que tuve que usar violencia directa fue durante una operación para convencer a un dueño de gasolinera de que comprara combustible robado en lugar de adquirirlo legalmente de Pemex. El hombre se llamaba Don Fernando y tenía una estación de servicio familiar que había heredado de su padre, un negocio honesto que había operado durante 30 años, sin meterse en problemas con criminales. Los hermanos Aguirre querían usar su gasolinera como punto de venta para combustible robado, pero don Fernando se negó rotundamente porque no quería arriesgar el patrimonio de su familia.
Miguel y yo fuimos asignados para persuadir a don Fernando de que reconsiderara su posición, utilizando métodos más convincentes que las ofertas económicas que ya había rechazado. Llegamos a la gasolinera durante la noche, cuando ya había cerrado al público, y don Fernando estaba haciendo el corte de caja en su oficina. Miguel llevaba una pistola, pero la orden era no usarla, a menos que fuera absolutamente necesario, porque los hermanos Aguirre preferían conseguir cooperación voluntaria en lugar de crear mártires que pudieran atraer atención federal. Cuando entramos a la oficina, don Fernando inmediatamente supo por qué estábamos ahí y trató de alcanzar el teléfono para llamar a la policía. Miguel lo detuvo empujándolo contra la pared y explicándole calmadamente que sería mucho mejor para todos si simplemente escuchaba lo que teníamos que ofrecerle. Le dijimos que podía ganar 3 veces más dinero vendiendo combustible robado, que la organización le proporcionaría protección contra otros criminales y que solo necesitaba cooperar una vez por semana para recibir embarques especiales que llegaran durante la madrugada. Don Fernando se negó nuevamente, diciéndonos que prefería quebrar su negocio antes que convertirse en cómplice de ladrones. Fue entonces cuando Miguel me hizo una seña para que actuara, porque, según él, las mujeres podían ser más persuasivas que los hombres en ciertas situaciones. Me acerqué a don Fernando con una sonrisa que había practicado durante semanas, fingiendo compasión y comprensión por su situación difícil. Le dije que entendía su posición moral, pero que también tenía que pensar en la seguridad de su familia. Saqué mi celular y le mostré fotografías que habíamos tomado durante días de vigilancia. Su esposa saliendo del supermercado, sus hijos caminando hacia la escuela, su nieta jugando en el parque cerca de su casa. Le expliqué suavemente que la organización sabía exactamente dónde vivían todas las personas que él amaba, conocía sus rutinas diarias y podía llegar hasta ellos en cualquier momento si él continuaba siendo obstinado. No era exactamente una amenaza directa, pero el mensaje implícito era claro como el cristal. Vi cómo el rostro de don Fernando se descompuso cuando entendió que su resistencia no solo ponía en riesgo su negocio, sino la vida de toda su familia. Era un hombre mayor, probablemente de unos 60 años, que había trabajado honestamente toda su vida y que nunca había imaginado que tendría que elegir entre sus principios morales y la seguridad de sus seres queridos. Después de 15 minutos de silencio agonizante, finalmente aceptó cooperar con la organización, con lágrimas en los ojos y las manos temblando mientras firmaba los documentos que Miguel había preparado. Esa noche descubrí que tenía un talento natural para la manipulación psicológica, una habilidad que resultaría mucho más valiosa que la fuerza bruta en el tipo de operaciones que manejaría durante los años siguientes. No necesitaba amenazar directamente a las personas para conseguir su cooperación, porque podía hacerles entender las consecuencias de su resistencia de manera sutil, pero convincente. Era como un juego de ajedrez psicológico donde la victoria dependía más de la inteligencia que de la violencia. Miguel estaba impresionado con mi actuación y reportó a sus superiores que había encontrado a alguien con potencial excepcional para trabajos que requerían fineza y discreción. Los hermanos Aguirre decidieron reclutarme formalmente en la organización, ofreciéndome un salario fijo de 2.000 pesos semanales más bonos por operaciones exitosas. Era más dinero del que mi familia había ganado en años, suficiente para sacar a mi madre de la maquiladora y alquilar una casa decente en una colonia más segura. Acepté la oferta sin dudar, convenciéndome a mí misma de que estaba tomando venganza contra el sistema corrupto que había matado a mi padre, sin reconocer que en realidad me estaba convirtiendo en parte del mismo aparato criminal que había destruido mi vida. Durante los siguientes 2 años trabajé como reclutadora y persuasora para los hermanos Aguirre, convenciendo a comerciantes, transportistas y funcionarios públicos de que cooperaran con las operaciones de robo de combustible. Desarrollé técnicas sofisticadas de manipulación que combinaban seducción, intimidación psicológica y promesas económicas para conseguir la colaboración de personas que inicialmente se
resistían a involucrarse con criminales. Mi relación con Miguel se intensificó durante esa época, evolucionando de una atracción adolescente hacia algo más profundo y complicado. Él era mi introducción al mundo del poder y el dinero ilegal, pero también representaba mi conexión emocional con una vida que cada vez se alejaba más de cualquier concepto de normalidad. Cuando cumplí 17 años, Miguel me propuso matrimonio durante una fiesta en uno de los ranchos que los hermanos Aguirre usaban para celebrar operaciones exitosas. Acepté su propuesta porque creía que lo amaba, pero también porque entendía que casarme con él me daría mayor estatus y protección dentro de la organización. Nuestra boda fue un evento extravagante que duró 3 días, con más de 500 invitados, que incluían desde criminales de alto nivel hasta políticos locales que recibían sobornos de la organización. Los hermanos Aguirre pagaron todos los gastos como regalo de bodas, contratando mariachis famosos, cocineros profesionales y suficiente alcohol para emborrachar a todo Celaya. Era una demostración de poder diseñada para impresionar tanto a los aliados como a los enemigos, mostrando que la organización tenía dinero suficiente para financiar celebraciones que rivalizaban con las bodas de los ricos legítimos. Durante la luna de miel en Cancún, Miguel me confió que los hermanos Aguirre estaban planificando una expansión mayor de sus operaciones, tratando de establecer alianzas con carteles más poderosos que les permitieran acceder a rutas de distribución hacia Estados Unidos. El robo de combustible era lucrativo, pero las ganancias reales estaban en el narcotráfico, y la organización necesitaba evolucionar si quería competir con los grandes jugadores como el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Era una estrategia ambiciosa que requeriría más violencia, mayor sofisticación operacional y sicarios más experimentados que los matones locales que habían sido suficientes para intimidar a comerciantes pequeños. Cuando regresamos de la luna de miel, descubrí que los hermanos Aguirre habían sido contactados por emisarios de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, un criminal visionario que estaba organizando una federación de grupos guachicoleros para crear el cartel más poderoso del centro de México. El Marro había estudiado las operaciones exitosas de otros carteles y había identificado que el robo de combustible podía ser la base financiera para un imperio criminal que rivalizara con cualquier organización existente. Su plan era unificar a todos los grupos dispersos bajo una estructura militar disciplinada que se llamaría Cartel Santa Rosa de Lima. La propuesta de El Marro era simple pero revolucionaria. En lugar de pelear entre sí por territorios pequeños, todos los grupos guachicoleros se unirían bajo su liderazgo para crear una operación masiva que podría robar combustible en una escala industrial. Tenía conexiones con ingenieros petroleros corruptos que podían proporcionar mapas detallados de todos los ductos de Pemex, con militares retirados que entrenarían sicarios profesionales y con políticos que garantizarían protección gubernamental a cambio de sobornos millonarios. Era una visión criminal ambiciosa que prometía convertir el robo de combustible de una actividad artesanal en una industria corporativa. Los hermanos Aguirre inicialmente se resistieron a ceder su independencia, pero las ofertas económicas de El Marro eran demasiado tentadoras como para rechazarlas. Prometía triplicar sus ingresos actuales, proporcionarles acceso a armas de grado militar y darles territorios exclusivos donde podrían operar sin competencia. A cambio, solo pedía lealtad absoluta y obediencia a las órdenes que llegaran desde la dirigencia central del nuevo cartel. Después de semanas de negociaciones secretas, finalmente aceptaron fusionar su organización con el cartel Santa Rosa de Lima. La transición fue brutal y sangrienta, porque El Marro tenía métodos muy específicos para asegurar la lealtad de sus nuevos subordinados. Todos los líderes locales tuvieron que pasar por pruebas de confianza que incluían ejecutar personalmente a enemigos de la organización, participar en operaciones especialmente peligrosas y entregar información detallada sobre sus operaciones pasadas que pudiera usarse como chantaje futuro. Los que no pasaban las pruebas simplemente desaparecían,
presumiblemente ejecutados como ejemplo para otros que pudieran estar considerando traicionar al nuevo jefe. Miguel pasó sus pruebas sin problemas porque tenía experiencia en combate y no mostraba remordimientos sobre la violencia que había ejercido durante su carrera criminal. Pero a mí me asignaron desafíos más complejos porque el marro había escuchado sobre mis habilidades especiales para manipulación psicológica y quería probar si podía usarme para operaciones más sofisticadas. Mi primera prueba fue seducir y asesinar a un funcionario de Pemex que había estado proporcionando información a los federales sobre las ubicaciones de los robos de combustible más importantes. El objetivo se llamaba Ingeniero Ramírez y tenía 52 años. Estaba casado con una mujer 20 años menor que él y tenía debilidades conocidas por mujeres jóvenes y alcohol de alta calidad. Trabajaba en las oficinas centrales de Pemex en Salamanca, donde tenía acceso a información clasificada sobre sistemas de seguridad, rutas de inspección y vulnerabilidades en la infraestructura petrolera. Había estado vendiendo esa información a los federales durante 6 meses, causando pérdidas millonarias a las operaciones de robo de combustible en toda la región. La operación para eliminar al ingeniero Ramírez requirió 2 semanas de preparación meticulosa. Tuve que crear una identidad falsa como estudiante universitaria de ingeniería industrial, conseguir documentos convincentes que respaldaran mi historia y estudiar lo suficiente sobre la industria petrolera como para mantener conversaciones creíbles con un experto. El plan era conocerlo en un bar frecuentado por ejecutivos de Pemex, seducirlo gradualmente durante varias citas y finalmente llevarlo a una situación privada donde pudiera eliminarlo sin testigos. La primera fase de la operación fue exitosa porque el ingeniero Ramírez resultó ser exactamente tan predecible y vulnerable como habían indicado los reportes de inteligencia. Era un hombre vanidoso que se sentía atraído por mujeres más jóvenes y que disfrutaba alardeando sobre su posición importante en Pemex. Durante nuestras primeras conversaciones en el bar, pude notar que estaba impresionado por mi supuesto conocimiento técnico y que se sentía halagado de que una estudiante atractiva mostrara interés en sus experiencias profesionales. Durante la segunda semana, ya había establecido suficiente confianza como para que me invitara a cenas privadas, en restaurantes caros, donde podíamos hablar sin interrupciones. Era obvio que estaba desarrollando sentimientos románticos genuinos, lo que hacía que la manipulación fuera más fácil, pero también más perturbadora desde el punto de vista emocional. No era simplemente un objetivo profesional que merecía morir por traicionar al cartel, sino un hombre solitario y vulnerable que había cometido errores de juicio, pero que probablemente no era fundamentalmente malvado. La ejecución tuvo lugar en un motel discreto en las afueras de Salamanca, donde el ingeniero Ramírez creía que íbamos a consumar la relación romántica que había estado desarrollándose durante 2 semanas. Llegué al cuarto 1 hora antes que él para preparar todo. Coloqué la cámara de video que el marro había ordenado para documentar la ejecución. Verifiqué que las ventanas estuvieran bien selladas para evitar que escaparan gritos y preparé la pistola .22 con silenciador que usaría para matarlo de manera discreta. Cuando el ingeniero Ramírez llegó al motel, estaba obviamente nervioso, pero también emocionado por lo que creía que sería una noche romántica. Había traído una botella de champán caro y flores, gestos tiernos que hicieron que me sintiera como la peor clase de depredadora. Durante la primera hora, tuvimos conversaciones normales sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos, el tipo de intimidad emocional que precede al sexo entre adultos que se sienten atraídos mutuamente. Era la primera vez que había desarrollado algo parecido a sentimientos genuinos por un objetivo que tenía que eliminar. Cuando finalmente llegó el momento de actuar, le dije que tenía una sorpresa especial para él y le pedí que cerrara los ojos. El ingeniero Ramírez sonrió con anticipación inocente, esperando probablemente algún gesto romántico o seductor que hiciera la noche más memorable. En lugar de eso, le puse la pistola en la base del cráneo y le disparé un tiro que lo mató instantáneamente.
Su cuerpo se desplomó sobre la cama del motel sin hacer ruido, con la sonrisa todavía congelada en su rostro, mientras yo me quedé paralizada durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Era mi primera ejecución directa, y el impacto emocional fue mucho más intenso de lo que había anticipado. No era como las operaciones de intimidación donde la violencia era implícita, o las amenazas psicológicas donde el daño era indirecto. Había matado a un hombre con mis propias manos, un hombre que me había tratado con ternura y respeto, un hombre que había muerto creyendo que yo sentía afecto genuino por él. La culpa y el asco que sentí esa noche fueron tan intensos que vomité hasta que solo me salía bilis amarilla. Pero lo que más me sorprendió no fue la intensidad de mi reacción emocional inicial, sino lo rápido que se desvaneció. Al día siguiente ya no pensaba constantemente en el ingeniero Ramírez, y una semana después su rostro ya se había borrado casi completamente de mi memoria. Era como si mi mente hubiera desarrollado un mecanismo de autodefensa que me permitía compartimentar la violencia para poder seguir funcionando normalmente. Esa capacidad de desconexión emocional era exactamente lo que el marro había estado buscando cuando diseñó mi prueba de lealtad. El video de la ejecución impresionó tanto a El Marro que decidió reclutarme directamente para su círculo personal de operadores de élite. Era un honor que pocos criminales recibían, porque significaba acceso directo al liderazgo del cartel y responsabilidades en las operaciones más importantes y delicadas. El salario que me ofreció era de 15,000 pesos semanales para empezar, más bonos por misiones exitosas, casas de seguridad, vehículos blindados y acceso a un arsenal de armas que incluía desde pistolas de última generación hasta explosivos de grado militar. Mi primera reunión personal con el marro tuvo lugar en su complejo principal, cerca de Santa Rosa de Lima, un rancho fortificado que parecía más una base militar que una propiedad rural. Estaba rodeado por alambradas, electrificadas, torres de vigilancia con francotiradores y sistemas de seguridad electrónica que podían detectar intrusos a kilómetros de distancia. Adentro había campos de entrenamiento donde sicarios practicaban tácticas de combate, laboratorios donde se refinaba gasolina robada y oficinas donde se planificaban operaciones que afectaban la economía de múltiples estados mexicanos. El marro me recibió en su oficina privada, un salón decorado con mapas detallados de todos los ductos petroleros de México y fotografías de funcionarios gubernamentales que estaban en su nómina de sobornos. Era un hombre de unos 40 años, más alto e imponente de lo que esperaba, con una presencia que irradiaba autoridad y peligro en igual medida. Tenía los ojos más fríos que había visto en mi vida, ojos que te evaluaban como si fueras una herramienta que podía ser útil o desechable, dependiendo de tu rendimiento. Durante esa conversación que duró más de 3 horas, el marro me explicó su visión para el Jean Testiorme, futuro del cartel Santa Rosa de Lima, y el papel específico que había diseñado para mí dentro de esa estructura. Según él, el cartel estaba en proceso de evolucionar de una federación de grupos guachicoleros hacia una organización criminal integral que podía competir con los carteles más poderosos de México. El robo de combustible era solo el primer paso hacia actividades más lucrativas, como narcotráfico, secuestro, extorsión y trata de personas. Me asignó como jefa de una nueva unidad, especializada en operaciones de infiltración y eliminación selectiva, responsable de penetrar organizaciones enemigas, conseguir información estratégica y ejecutar objetivos de alto valor que no podían eliminarse a través de métodos convencionales. Era un trabajo que requería inteligencia, creatividad, frialdad emocional y la capacidad de mantener identidades falsas durante periodos prolongados. El salario era de 25,000 pesos semanales, más gastos operacionales ilimitados y bonos que podían llegar hasta 100,000 pesos por misiones especialmente importantes. Acepté la posición sin dudarlo, porque representaba más poder y dinero del que había soñado jamás, pero también porque entendía que rechazar una oferta de El Marro equivalía a firmar mi propia sentencia de muerte.
Durante los siguientes 4 años, me convertí en una de las operadoras más efectivas y temidas del cartel Santa Rosa de Lima, ejecutando misiones que abarcaron desde Guanajuato hasta Ciudad de México, eliminando enemigos del cartel con métodos que combinaban seducción, engaño y violencia letal aplicada con precisión quirúrgica. Desarrollé técnicas sofisticadas que me permitían acercarme a objetivos que normalmente eran inaccesibles para sicarios convencionales. Podía hacerme pasar por estudiante universitaria, secretaria ejecutiva, trabajadora social, enfermera o cualquier identidad que fuera necesaria para ganar la confianza de mis víctimas. Mis métodos preferidos incluían envenenamientos, que simulaban muertes naturales, accidentes automovilísticos cuidadosamente orquestados y ejecuciones que parecían crímenes pasionales o robos que habían salido mal. Durante esa época eliminé a 34 objetivos en operaciones que incluyeron funcionarios de Pemex que colaboraban con autoridades federales, líderes de carteles rivales que trataban de invadir territorio del Santa Rosa de Lima, políticos que habían dejado de cooperar con la organización y testigos protegidos que podían testificar contra miembros importantes del cartel. Cada muerte estaba meticulosamente planeada para maximizar el impacto psicológico en los enemigos, mientras minimizaba las posibilidades de que las autoridades conectaran las ejecuciones con el cartel. Mi reputación dentro de la organización creció hasta el punto donde otros sicarios me temían tanto como me respetaban. Me llamaban la flaca bonita porque combinaba una apariencia femenina atractiva con una letalidad que rivalizaba con los asesinos más experimentados del cartel. El marro me consideraba una de sus armas más valiosas y me consultaba sobre decisiones estratégicas que afectaban el futuro de toda la organización. Era el tipo de confianza y reconocimiento que muy pocos criminales lograban obtener, pero que también me convertía en un objetivo valioso para los enemigos del cartel. Mi vida personal durante esos años fue complicada por la naturaleza secreta de mi trabajo. Miguel sabía que tenía responsabilidades importantes dentro del cartel, pero no conocía los detalles específicos de mis operaciones, porque el marro mantenía compartimentada la información sensible. Nuestra relación se volvió tensa porque yo desaparecía durante semanas sin poder explicar dónde había estado o qué había estado haciendo. La paranoia constante y el estrés de mantener identidades múltiples comenzaron a afectar mi estabilidad emocional de maneras que no había anticipado. Cuando cumplí 23 años, Miguel y yo decidimos tener un hijo, parcialmente porque queríamos una familia, pero también porque creíamos que un bebé podría ayudar a normalizar nuestras vidas y darnos algo positivo en qué enfocarnos además del crimen. Nuestro hijo, al que llamamos Sebastián, nació el 15 de agosto del 2015, durante uno de los periodos más violentos en la historia del cartel Santa Rosa de Lima. Era un bebé hermoso y saludable, que inmediatamente se convirtió en el centro de mi universo emocional. La maternidad cambió mi perspectiva sobre muchas cosas, especialmente sobre los riesgos que estaba asumiendo cada vez que salía en una misión. Sebastián dependía completamente de mí para su supervivencia, y la idea de que pudiera crecer sin madre por culpa de mi trabajo criminal me aterrorizaba más que cualquier amenaza de muerte que hubiera enfrentado durante mi carrera como sicaria. Por primera vez en años, empecé a cuestionar si el dinero y el poder valían la pena los peligros constantes que rodeaban mi existencia. Pero el marro no estaba interesado en mis conflictos emocionales sobre la maternidad. Desde su perspectiva, yo era una herramienta demasiado valiosa como para desperdiciarla en licencias de maternidad prolongadas. 2 meses después del nacimiento de Sebastián, me asignó una operación especialmente importante: infiltrar y eliminar a los líderes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que había estado saboteando ductos del Santa Rosa de Lima en territorio de Michoacán. Era una misión que requeriría semanas de trabajo encubierto en una zona de guerra donde la expectativa de vida de los operadores era medida en días. Traté de negociar con el marro para que me diera más tiempo con mi hijo recién nacido, pero su respuesta fue clara y amenazante. Me recordó que la lealtad al cartel
estaba por encima de cualquier consideración personal, incluyendo la familia, y que rechazar una asignación directa sería interpretado como deslealtad que requeriría castigo inmediato. No tenía otra opción que aceptar la misión, dejando a Sebastián al cuidado de Miguel y mi madre, mientras me preparaba para una operación que sabía que podía ser mi última. La misión en Michoacán duró 6 semanas y fue la más peligrosa de mi carrera. Tuve que hacerme pasar por una contadora que trabajaba para empresas de construcción, infiltrándome en el círculo social de los líderes del CJNG que controlaban la zona. Estos no eran criminales ingenuos como muchos de mis objetivos anteriores, sino sicarios experimentados que habían sobrevivido años de guerra entre carteles y que tenían sistemas de seguridad sofisticados para protegerse de infiltraciones, exactamente como la que yo estaba intentando. Durante esas 6 semanas, estuve constantemente al borde de ser descubierta. Los líderes del CJNG cambiaban de ubicaciones frecuentemente, usaban códigos complejos para sus comunicaciones y tenían equipos de contrainteligencia que investigaban los antecedentes de cualquier persona nueva que apareciera en su territorio. Tuve que mantener mi identidad falsa bajo presión extrema, participando en reuniones donde se planificaban ataques contra el Santa Rosa de Lima, mientras fingía ser una civil inocente que no entendía las implicaciones de las conversaciones que escuchaba. La operación finalmente culminó en una emboscada coordinada donde logré envenenar a 3 líderes importantes del CJNG durante una cena de negocios, utilizando una toxina que simulaba síntomas de intoxicación alimentaria severa. Las muertes parecieron accidentales y no generaron sospechas inmediatas sobre infiltración enemiga, lo que me permitió escapar de Michoacán sin ser detectada. Pero el estrés de mantener la operación durante semanas, combinado con la ansiedad constante sobre la seguridad de mi hijo, me había afectado psicológicamente de maneras que tardé meses en reconocer completamente. Cuando regresé a Guanajuato, descubrí que Sebastián había desarrollado problemas de salud durante mi ausencia. Miguel me explicó que el bebé había estado llorando constantemente, negándose a comer y mostrando signos de estrés que los médicos no podían explicar completamente. Era obvio que mi ausencia prolongada había afectado a mi hijo de maneras que no había anticipado, y la culpa que sentí fue más intensa que cualquier remordimiento que hubiera experimentado por las vidas que había tomado durante mi carrera criminal. Esa experiencia me hizo entender que tenía que encontrar una manera de equilibrar mi trabajo para el cartel con mis responsabilidades como madre. Pero el marro no estaba interesado en acomodar mis necesidades personales. Durante los 2 años siguientes, me asignó misiones cada vez más peligrosas y prolongadas, incluyendo operaciones en Ciudad de México, Puebla y Veracruz, que requerían meses de infiltración y preparación. Cada vez que trataba de negociar horarios más flexibles o misiones menos demandantes, me recordaba que la lealtad al cartel no tenía excepciones. La tensión entre mi trabajo y mi vida familiar eventualmente afectó mi relación con Miguel, quien comenzó a resentir las ausencias constantes y el secreto que rodeaba mis operaciones. Teníamos discusiones frecuentes sobre mi dedicación obsesiva al cartel y mi aparente falta de interés en construir una vida familiar estable. Miguel quería que tuviéramos más hijos y que nos mudáramos a una casa más grande en una colonia segura, pero yo sabía que cualquier inversión emocional adicional en la familia haría más difícil cumplir con las expectativas de El Marro. Las cosas se complicaron aún más cuando El Marro decidió expandir las operaciones del cartel hacia el narcotráfico de alta escala, estableciendo alianzas con proveedores colombianos y venezolanos que podían suministrar cocaína y heroína en cantidades industriales. Esta evolución requería nuevos niveles de violencia y sofisticación operacional que pusieron al Santa Rosa de Lima en conflicto directo con carteles establecidos como los Zetas y el Cártel del Golfo. La guerra resultante convirtió Guanajuato en uno de los estados más violentos de México. Mi papel en esta nueva fase de las operaciones del cartel involucró misiones aún más peligrosas,
incluyendo la eliminación de líderes de carteles rivales que tenían ejércitos privados de cientos de sicarios protegiéndolos. Estas no eran operaciones de infiltración sutil como mis trabajos anteriores, sino ataques militares coordinados que requerían planificación táctica compleja y ejecución bajo fuego enemigo. El nivel de violencia y riesgo había escalado más allá de lo que consideraba aceptable, especialmente considerando que tenía un hijo pequeño que dependía de mi supervivencia. El punto de quiebre llegó cuando el Marro me asignó una misión que involucró secuestrar y torturar a la familia de un comandante de policía que había estado coordinando operativos federales contra nuestros laboratorios de procesamiento. La orden específica era mantener vivos a la esposa e hijos del comandante durante semanas, transmitiéndole videos de su sufrimiento hasta que aceptara proporcionarnos información sobre operaciones futuras. Era el tipo de crueldad innecesaria que violaba mis límites morales, incluso después de años de matar sin remordimientos. Traté de convencer a El Marro de que la operación era demasiado arriesgada, porque secuestrar familias de funcionarios públicos atraería atención federal que podía comprometer toda la organización. Pero él interpretó mi resistencia como una señal de que estaba perdiendo la frialdad necesaria para mi trabajo, y me advirtió que cualquier negativa a cumplir órdenes directas sería castigada como traición. La amenaza implícita era clara. Si no torturaba a la familia del comandante, El Marro consideraría que yo me había convertido en un riesgo de seguridad que necesitaba ser eliminado. Fue durante esa época de tensión creciente que empecé a notar cambios preocupantes en el comportamiento de El Marro hacia mí y otros miembros del cartel. Se había vuelto más paranoico y violento, ejecutando a subordinados por infracciones menores y exigiendo pruebas de lealtad cada vez más extremas. Había rumores de que estaba consumiendo sus propias drogas, lo que habría explicado las decisiones erráticas y la crueldad innecesaria que caracterizaban sus órdenes recientes. La organización que había construido estaba empezando a desmoronarse bajo el peso de su paranoia y sadismo. La situación llegó a un punto crítico cuando descubrí que El Marro había estado investigando secretamente a todos los miembros de su círculo personal, buscando evidencia de deslealtad que pudiera usar para justificar purgas preventivas. Mis fuentes dentro de la organización me informaron que tenía un expediente detallado sobre mi vida personal, incluyendo información sobre Sebastián y Miguel, que podía usar como chantaje o como objetivos para castigo si decidía que yo representaba una amenaza para su liderazgo. El descubrimiento de que El Marro tenía información detallada sobre mi familia me llenó de un terror que no había sentido durante toda mi carrera criminal. No me importaba arriesgar mi propia vida en operaciones peligrosas, pero la idea de que pudiera usar a mi hijo como moneda de cambio o como instrumento de tortura psicológica era completamente inaceptable. Entendí que había llegado al punto donde tenía que elegir entre continuar sirviendo a un jefe que se había vuelto loco o proteger a mi familia de la paranoia destructiva que estaba consumiendo al cartel. La decisión de traicionar a El Marro no fue repentina, sino el resultado de meses de planificación cuidadosa. Sabía que cualquier movimiento en su contra tendría que ser perfecto, porque él tenía recursos casi ilimitados para perseguir y eliminar a los traidores. Necesitaba una estrategia que me permitiera golpearlo tan fuertemente que no tuviera oportunidad de tomar represalias contra mi familia, mientras, simultáneamente, aseguraba mi propia supervivencia en un mundo donde los ex-sicarios del Santa Rosa de Lima eran objetivos permanentes para ejecución. Mi plan se basó en aprovechar el conocimiento íntimo que tenía sobre las operaciones, ubicaciones y debilidades de seguridad del cartel para orquestar un golpe coordinado que involucraría múltiples fuerzas. Pasé 6 meses recopilando información detallada sobre todos los aspectos de la organización: ubicaciones de laboratorios, rutas de distribución, nombres de funcionarios corruptos, cuentas bancarias utilizadas para lavado de dinero y horarios de las rutinas de seguridad personal de El Marro. Era la información más valiosa que cualquier agencia de aplicación de la ley podía esperar obtener sobre el cartel.
Establecí contacto con agentes federales a través de canales extremadamente discretos, utilizando intermediarios que no podían conectarme directamente con las autoridades en caso de que el marro descubriera las comunicaciones. Las negociaciones iniciales fueron complejas porque los federales obviamente desconfiaban de cualquier oferta que pareciera demasiado buena para ser verdad. Querían garantías de que la información que podía proporcionarles era genuina y actualizada, mientras yo necesitaba garantías de protección para mi familia antes de revelar cualquier detalle comprometedor. El plan final que desarrollamos involucró operativos coordinados simultáneos en 17 ubicaciones diferentes, diseñados para desmantelar completamente la infraestructura del cartel Santa Rosa de Lima en una sola noche. Los federales atacarían laboratorios, casas de seguridad y centros de comando mientras yo proporcionaba inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de El Marro y sus guardaespaldas. Era una operación que requería coordinación militar precisa y que no permitía errores, porque cualquier falla podía resultar en que El Marro escapara y dedicara el resto de su vida a vengarse de mi traición. La noche de la operación, el 2 de agosto del 2019, todo salió exactamente según el plan que habíamos desarrollado durante meses. Los operativos federales comenzaron a las 3:00 am, simultáneamente, en todas las ubicaciones objetivo, utilizando la información que yo había proporcionado para neutralizar los sistemas de seguridad y sorprender a los sicarios antes de que pudieran organizar resistencia efectiva. En menos de 4 horas, habían capturado a más de 150 miembros del cartel, decomisado toneladas de drogas y combustible robado, y confiscado arsenales completos de armas de grado militar. El golpe más importante fue la captura de El Marro mismo, quien fue arrestado en su rancho principal cuando trataba de escapar en un helicóptero que los federales habían identificado gracias a mi información sobre sus rutas de evacuación de emergencia. Ver las noticias sobre su captura fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida, porque sabía que finalmente había neutralizado al monstruo que había amenazado la seguridad de mi familia y que había convertido Guanajuato en un campo de batalla. Pero mi satisfacción duró poco, porque rápidamente descubrí que algunos lugartenientes de El Marro habían escapado de los operativos y estaban organizando cacerías para encontrar al traidor que había proporcionado información a los federales. Aunque los federales habían cumplido su parte del acuerdo, proporcionándome documentos de identidad nuevos y un plan de reubicación, sabía que los restos del cartel tenían recursos y conexiones suficientes para encontrarme, eventualmente sin importar dónde tratara de esconderme. La única manera de asegurar la supervivencia permanente de mi familia era eliminar a todos los lugartenientes que conocían mi identidad y que tenían motivos para vengarse. Durante las semanas siguientes a la captura de El Marro, utilicé mi conocimiento sobre las ubicaciones y rutinas de sus subordinados para cazarlos sistemáticamente, eliminando a cada uno con los mismos métodos letales que había perfeccionado durante años de trabajo para el cartel. Era irónico estar usando las habilidades que había desarrollado sirviendo al Santa Rosa de Lima para destruir a los restos de la misma organización. En total, eliminé a 11 exmiembros del cartel durante mi campaña de limpieza post-traición, incluyendo a varios sicarios que habían sido mis compañeros durante años de operaciones conjuntas. No sentí remordimientos por esas muertes, porque sabía que cualquiera de ellos me habría matado sin dudarlo si hubiera tenido la oportunidad. Era simplemente una cuestión de supervivencia. Ellos o yo. Y yo había elegido vivir sin importar el costo en vidas humanas. La persecución finalmente terminó cuando eliminé al último lugarteniente que conocía mi identidad real, un sicario veterano llamado El Güero, que había sido el encargado de seguridad personal de El Marro. Su muerte marcó el final oficial de mi carrera criminal, porque ya no quedaba nadie vivo que pudiera conectarme con mis actividades pasadas en el cartel Santa Rosa de Lima. Había logrado algo que ningún traidor había conseguido antes: sobrevivir completamente a las consecuencias
de haber traicionado a una organización criminal poderosa. Ahora vivo con mi hijo en un pueblo pequeño cerca de la frontera con Estados Unidos, trabajando como administradora en una clínica médica rural donde nadie sabe nada sobre mi pasado. He cambiado completamente mi apariencia, mi forma de hablar, mis hábitos diarios, pero no he podido cambiar los recuerdos de todas las vidas que tomé durante mis años como sicaria. Sebastián tiene ahora 8 años y cree que su madre es una mujer normal, que huyó de un matrimonio violento. Una mentira que es más fácil de aceptar que la verdad sobre mi carrera como asesina profesional. Cada noche, cuando el silencio del campo se vuelve insoportable, pienso en todas las madres que lloran a sus hijos por culpa de las balas que disparé, en todas las familias que fueron destruidas por órdenes que ejecuté sin cuestionar. Miguel murió durante los operativos federales, resistiéndose al arresto en lugar de rendirse pacíficamente, y a veces me pregunto si habría podido salvarlo si hubiera encontrado una manera diferente de escapar del cartel sin traicionar a toda la organización. No busco perdón, porque sé que no lo merezco después de haber matado a 45 personas durante mi carrera criminal. Pero si mi historia sirve para que otras mujeres entiendan que el mundo del narco no ofrece protección real para las familias, que la única seguridad verdadera viene de mantenerse alejado de las organizaciones criminales, entonces tal vez el precio que pagué por mi libertad haya valido la pena. El crimen organizado te promete poder, dinero y respeto, pero lo único que realmente te da es un ciclo interminable de violencia que eventualmente consume a todos los involucrados. Mi nombre era Alejandra Moreno Vázquez, pero el mundo criminal me conoció como la flaca bonita. Ahora soy simplemente una madre soltera que intenta darle a su hijo una vida normal, mientras cargo con secretos que podrían llenar libros enteros con historias de sangre y traición. Sobreviví traicionando a El Marro porque entendí que en el mundo del crimen, la lealtad es un lujo que solo pueden permitirse los que no tienen nada que perder. Yo tenía un hijo que proteger, y esa fue una motivación más poderosa que cualquier juramento de sangre que hubiera hecho al cartel.